En nuestra autohistoria anterior vimos este cuadro de ventas de vehículos en Estados Unidos en 2024. Como lo vimos entonces, 4 de los 10 autos más vendidos de Norteamérica son pickups, pero solo 2 son sedanes, el Honda Civic, 10º, y el Toyota Camry, 8º. Si nos vamos a los 20 autos más vendidos, aparecen otros 3 automóviles tradicionales, entre comillas, el Toyota Corolla, el Tesla Modelo 3 y, si exageramos un poco, el Subaru Crosstrek. Y esta tendencia pasa en todo el mundo. Este cuadro de los autos más vendidos en Colombia, un mercado emergente, en primer semestre de 2025 muestra 4 SUVs, una pickup y 5 automóviles, pero todos hatchback, ningún sedán. La culpa de esta larga decadencia del modelo de sedán la tiene una guerra en Medio Oriente en 1973. Esta es una autohistoria, donde revisamos la historia de los automóviles y cómo llegamos hasta aquí, carro por carro. En estos tiempos en los que las marcas pretenden meter el cuento que una SUV es una coupé porque tiene el techo más inclinado que la SUV normal, sí, te estoy mirando, BMW X4, cabe recordar los nombres de los diseños de carros más comunes. Como nos muestra este cuadro con el Ford Focus original, está el coupé de 2 puertas, que también puede ser hatchback, si tiene una tercera puerta con la que se puede acceder al baúl de carga que abre hacia arriba. Normalmente los hatchback tienen 4 puertas y una quinta que es pues este acceso al baúl, como lo es el Crosstrek. Si esta línea trasera se extiende para generar un espacio de carga más amplio, se vuelve un station wagon. Y hasta el sedán, que también ha sido llamado berlina en Francia o saloon en Gran Bretaña, con sus 3 volúmenes y el baúl separado. Este diseño fue inventado por uno de los hombres más importantes de la historia del mundo automotor, William Mitchell. Si bien las marcas como Ford llamaban sedán en los años 30 a cualquier carro con techo fijo, 4 puertas y espacio separado para el motor, ocupantes y equipaje, había por ejemplo Ford modelo A sedanes. El primer sedán de 3 volúmenes fue diseñado en realidad por Bill Mitchell, quien en ese entonces era el director de diseño de Cadillac. En 1938, la marca de lujo de General Motors presentó el 60 Special, un modelo que, como su nombre lo indica, es una derivación especial de los modelos de la serie 60. No estaba diseñado para ser conducido por un chofer en esos tiempos de depresión, sino para que lo condujera el propietario. Y además contó con un baúl separado al que se podía acceder desde afuera, sin tener que abatir las sillas traseras como en otros vehículos de esa época. Este diseño de 3 volúmenes causó sensación. Hay que ver que en los años 30 las marcas de General Motors eran el estandarte del diseño mundial, gracias a su Mitchell y a su jefe, Harvey Earl, director de diseño de la General Motors. Ellos lideraron la adopción de guardabarros unificados con la carrocería y luego de luces incorporadas a los guardabarros, el retiro de los estribos y una lógica de diseño que se puede describir de una manera muy sencilla. Más largo, más ancho, más bajo y más cromo, que puede describir cómo pasamos de un fastback con forma de torpedo como este Cadillac de 1937 a un derroche impráctico de lujo pero completamente espectacular como este El Dorado de 1959. Sí, es un convertible que siempre se ven a ver más espectaculares, pero el sedán no se queda atrás, con aletas gigantescas, unas luces de freno en forma de cohete incorporadas a estas aletas y sus hectáreas de metal cromado brillante. Claro, este derroche de lujo y detalle no es para todo el mundo, pero General Motors era el estandarte global del diseño y mientras Europa recuperaba su capacidad industrial destruida tras la Segunda Guerra Mundial, sus diseñadores volteaban a mirar a Harvey Earl, a Bill Mitchell y a sus productos. Así, vehículos tan diferentes como el Mercedes-Benz Ponton, el Renault Dauphine o el Morris Minor muestran claramente la influencia de vehículos norteamericanos de la preguerra como los Cadillac 60 Special y sus competidores de Packard, Buick y Mercury. Como dijo Alex Issigonis, el famoso diseñador del Morris Minor y luego del Mini original, sus sedanes fueron diseñados para que sus clientes se sintieran orgullosos de tenerlos y no se sintieran condenados a estar con el carro más barato que podían pagar. Así, el sedán adquirió en Europa un carácter de ser un vehículo serio para ejecutivos y gente con poder o con las intenciones de serlo. Esto en Estados Unidos no ocurría de la misma manera. Si bien el diseño de 3 volúmenes era bastante exitoso, era más común verlo con solo 2 puertas. Un coupé como el Chevrolet Impala, el Chevrolet Monte Carlo o el Oldsmobile Cutlass, que fueron los vehículos más vendidos de las décadas de 1960 y 70, mientras que los modelos de 4 puertas eran más bien vistos como flotas para la policía, los taxis o autos de alquiler. Ustedes me preguntarán qué pasa con las Station Wagon. Personalmente son mi estilo favorito. De hecho, yo aprendí a conducir en una Renault 18 Break, el nombre que le daba
la marca francesa a sus vehículos más familiares. Justamente este era el estigma de las station wagon. Eran el carro familiar, carro para que la esposa viajara a llevar a sus hijos al colegio o fuera a comprar el mercado. Este estigma se mantuvo durante décadas, como lo muestra el carro de Marge Simpson, pero con el tiempo se convirtió hacia la masificación de las SUVs en el cambio de siglo. Las razones para llegar a esta masificación empiezan 25 años antes, con la guerra del Yom Kippur. El 6 de octubre de 1973, tropas de Egipto, Siria y otros países árabes invadieron Israel para tratar de recuperar los territorios en la península del Sinaí y los altos del Golán que había ocupado 6 años antes, en 1967. Ese día, el 6 de octubre de 1973, se celebraba la fiesta de Yom Kippur, por lo cual los militares y generales judíos del ejército israelí estaban celebrando su festividad religiosa. Las tropas árabes lograron aprovechar la sorpresa para avanzar rápidamente, pero cuando Israel se recuperó, se fue a la ofensiva y luego de varios días de cruento combate y operaciones masivas de abastecimiento tanto de Estados Unidos para los israelíes como de la Unión Soviética para los árabes, se logró a través de la ONU un acuerdo de cese al fuego. Efectivamente, los combates acabaron el 25 de octubre, pero la guerra económica hasta ahora empezaba. La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, era liderada por Arabia Saudita y contenía bastantes naciones del Medio Oriente y del mundo árabe. La OPEP decidió boicotear a los países que abastecieron a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Estos países fueron Canadá, Países Bajos, Sudáfrica, Rodesia, hoy en día Zimbabue, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Estos últimos, los 3 mercados más grandes de automóviles del mundo, de repente se quedaron sin la posibilidad de comprar petróleo árabe para refinar gasolina. Cuando el embargo se levantó en marzo de 1974, un barril de petróleo que antes de la guerra costaba $3 llegó a costar hasta 12, se cuadruplicó en precio. Esto hizo que durante todo el 1973 y 1974 el mercado, sobre todo en Norteamérica, colapsara. Se acabaron los muscle cars, las estaciones de servicio cerraron al no tener gasolina o empezaron a vender de manera restringida a través de mecanismos similares al pico y placa que opera en las ciudades colombianas. Y el gobierno federal, en una medida de emergencia, llamó a reducir la velocidad máxima a 55 millas, 90 kilómetros por hora, antes eran 70 millas o 112 kilómetros por hora, para tratar de reducir el consumo. Al año siguiente, en 1975, el Congreso aprobó el primer acuerdo de promedios de consumo corporativos, por su sigla en inglés, CAFE. La idea detrás de los CAFE no era hacer que los consumidores dejaran de comprar carros lujosos con motor poderoso como los Cadillac. En cambio, buscaban obligar a las compañías a hacer carros más eficientes con un promedio de consumo que todas las compañías debían cumplir, desde la más económica Chevrolet hasta la más lujosa Rolls-Royce. Así, Cadillac, para poder vender un Eldorado de 500 pulgadas cúbicas, debía vender otro vehículo que consumiera menos, como lo fue en su momento el Cimarron. Si no, se vería obligada a pagar una multa a final de año dependiendo de cuánto más por encima del promedio se encontraba la marca. Una parte clave de esta política es que los promedios se calculan de manera diferente entre automóviles de pasajeros y camiones ligeros. La lógica es que los usuarios comerciales de vans, pickups y vehículos de pasajeros de menos de 6.000 libras basados en camiones utilizan sus automóviles, sus vehículos, para trabajo en sitios remotos, granjas, otros espacios que requieren mayor potencia, 4x4 o transportar carga. Esta diferencia se mantiene aún hoy día. El estándar de consumo del CAFE para automóviles en 2024 fue de 40 millas o 64 kilómetros por galón. Para camiones es de 32 millas o 51 kilómetros por galón, una diferencia de más del 20%. Detroit y luego las marcas japonesas y europeas se encontraron con un dilema en el mercado norteamericano: hacer automóviles cada vez más frugales y económicos o vender camionetas cada vez más grandes. La respuesta fue crear la categoría de SUV, una respuesta que inventó Jeep. Son vehículos utilitarios deportivos que en teoría están basados en pickups para actividades en todo terreno con la amplitud de station wagon, pero que puede utilizar cualquier persona en su casa. Así, uno puede cargar en el baúl de su SUV a un perro, a una bicicleta, un equipo de acampada o el equipaje de una familia, legalmente con camiones ligeros. Esto llegó incluso al punto en que automóviles básicos como el Chrysler PT Cruiser fueran clasificados como camiones ligeros para mejorar el promedio de consumo de las Ram y de los Jeep. Esta es la situación actual.
Desde los años 1990 las marcas han promovido los SUV como alternativas para que uno tenga la comodidad, el espacio interior y la altura para evitar sufrir con los huecos y los malos caminos y los policías acostados. Este auge de las camionetas ha hecho que el automóvil tradicional desaparezca lentamente y el mercado de los SUV se ha vuelto cada vez más agresivo. En Colombia, por ejemplo, en 2018, Renault lanzó el Kwid como el SUV de los compactos, algo que no tiene sentido cuando hablamos de un vehículo de 3.6 metros de longitud, motor de 1 litro de capacidad, 66 caballos de potencia, tracción delantera y rines de 3 pernos. Pero así es el mercadeo. Hoy en día el automóvil tradicional, sea sedán o hatchback, está cada vez más absorbido por esta necesidad de tener camionetas para todo que ha generado el mercadeo. Así podemos ver el caso de Subaru. En 1998, su sedán grande, el Legacy, recibió un aumento de altura y refuerzos plásticos en los guardabarros, tanto en sus versiones de sedán como en la de Station Wagon, para crear una edición especial llamada Outback. 27 años después, el Outback es una de las referencias más vendidas de la marca solamente en este formato SUV, Station Wagon levantada, y el Legacy acaba de despedirse de la fabricación por falta de ventas. Con el Impreza pasa lo mismo. La versión hatchback se ha subido un poco de tamaño, ha adquirido unos refuerzos plásticos por debajo y se ha convertido en un crossover, que es el nombre que se les ha dado a estos automóviles rediseñados al estilo de las SUVs, que lo llamamos crosstrack. El sedán de Impreza se mantiene a través del espíritu deportivo del WRX y el STI, el gran modelo de los rallies. Por supuesto, también están las limusinas, como veíamos el famoso Jaguar o los Rolls Royce o el Mercedes Series S, que son de gran lujo y de gran calidad, que a su vez se están cubriendo con vehículos como el Rolls Royce Cullinan o el Maybach GLS. Al final cada vez son más de entusiastas los sedanes. Las Station Wagon han sido casi completamente absorbidas por estos crossover y este mercado cada vez se está extendiendo. ¿Es esto mejor? Yo creo que no. Como hemos visto, las SUV son menos eficientes, sus suspensiones más altas hacen que sean inherentemente más inestables. Y para ser prácticos puede hacerse con una Station Wagon, eso no es ningún inconveniente, pero pues el mercadeo es lo que es. Resulta curioso que la compactación ha hecho que vehículos como el más vendido de Colombia, la Mazda CX-30, tengan formas muy similares a la de un fastback torpedo como el Cadillac de 1937, aunque obviamente encima hay 9 décadas de avance. Por supuesto, la moda es cíclica y aunque con el motor eléctrico y las quejas con el espacio que ocupan los automóviles en las ciudades, es poco probable que volvamos a ver sedanes en las calles porque pues los modelos van a tender a ser más compactos y con menos voladizos, más cercanos a los monovolúmenes como la Tesla Model Y, que aunque se vean hoy en día muy innovadores, también la Jaguar I-Pace, por ejemplo, los monovolúmenes fueron inventados por Renault en 1985, pero ese es un espacio para otra autohistoria. Entre tanto, esta fue una autohistoria. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó esta historia, dale un like, suscríbete, que nunca sobra. Nos veremos en una próxima oportunidad.